Hola, buenas. Ahora tienes que invitar. Creo que cuando entre María, cuando nos salga por aquí, por el chat. Vale. Vale, ya está María. A ver. Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, ya he enviado ya la solicitud. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿me oís? Sí, 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 Vale, se te oye bien, perfecto. bien. ¿Cómo estáis? Bien, Bien, ¿y ¿tú? tú? ¿Nerviosa? Pero bien, bien, con ganas. Muy Muy bien. bien. Bueno, estás atareada. Sí. Te hemos robado ahí un ratillo. Bueno, pero a gusto. Bueno, si quieres, lo que podemos hacer primero es presentarte. Vale, Porque y como entonces, estás aquí, como estás aquí en este, bueno, en nuestra cuenta, ¿no? Que igual no te conocen mucha gente, ¿no? Entonces, si quieres, vale, hablamos un poquito de ti, después te voy a contar de ti lo que quieras. vale, me parece bien. Bueno, pues María es nutricionista, está especializada en salud hormonal, ¿no? Y trabajas fundamentalmente con mujeres, aunque también trabajas con hombres, pero tu trabajo fundamentalmente es con mujeres, ¿no? En la consulta. Sí, Además es profe de secundaria y bueno, trabajamos en colaboración porque ella tiene consulta en Lleida, en Viella y en Barbastro, ¿no? Y también haces terapia online, sí, sí, ¿no? sí, efectivamente. Ujú. ¿Añadirías algo más para que te Bueno, conozcan? así, nada, nada, nada. Lo habéis dicho todo. Si quieres contarnos así un poco rápido en qué consiste la nutrición basada en la salud hormonal, porque me parece un tema súper interesante, la verdad, Pues y muy desconocido, ¿no? muchísimo. Bueno, es una rama, no es nueva, pero sí que ahora está en auge. Yo cuando terminé la carrera no sabía exactamente en qué me quería especializar. Entonces fue a raíz de descubrir que tengo síndrome de ovario poliquístico que empecé pues, a indagar en el tema. Al final, cuando algo te afecta, pues tienes más motivación pues, para especializarte, principalmente porque te tratas a ti también, ¿no? Entonces, pues cuando descubrí el mundo de las hormonas, bueno, encontré la clave. Ujú. Sí, a mí me parece algo súper interesante y súper importante, ¿no? También para cuando acudes Bueno, a consulta de un nutricionista, ¿no? Sí. y además es un aspecto, o sea, es una rama de la nutrición que, bueno, que al final ayudas a un montón de mujeres, porque, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico lo tenemos entre el 8 y el 13% de las mujeres en edad fértil. Por lo tanto, eso son muchas mujeres. Ujú. Ujú. Y hay muchas mujeres que lo tienen y ni se lo imaginan, ¿no? O sea, es algo difícil de diagnosticar. Bueno, es que además los criterios diagnósticos son bastante, para cogerlos así con pinzas, que o sea, se están intentando cambiar. Entonces, yo tengo muchas personas que vienen, bueno, muchas mujeres que vienen a la consulta y me dicen que tienen ovarios poliquísticos, pero cuando pregunto, o sea, Mm. que ni siquiera lo tienen en cuenta y no piensan que puede ser algo fundamental en todo. Ujú. Entonces, muchas veces, bueno, esto lo hablaremos, me imagino, durante el directo, pero muchas veces cuando una mujer viene y me dice, quiero perder peso, pero de repente me dice, tengo ovarios poliquísticos y además estoy diagnosticada con SOP, yo cambio completamente, o sea, y me voy directamente a eso, o sea, a ir ahí y olvidar la pérdida de peso completísimamente. Ujú. Ujú. Súper interesante. Bueno, si quieres otro día hacemos un directo de eso, Me parece de la bien. salud hormonal en las mujeres, ¿no? Porque es un tema súper. Eh,
desconocido, yo creo. Bueno, a pesar de que ahora hay más divulgación, ¿no? Bueno, y vamos a hablar de la cultura de la dieta, ¿no? Y de cómo influye eso en nuestra salud mental. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Qué te parece si empezamos por qué tenemos conceptualizado como dieta? Vale, a ver. Primero, antes de nada, hay que saber qué es la dieta en realidad. O sea, la dieta en realidad es el conjunto de alimentos y bebidas que yo consumo durante un día. Independientemente de lo que sea. Puede ser saludable o puede no ser saludable. Me da igual. Eso es la dieta. Pero cuando tú hablas con alguien y le preguntas qué es la dieta, lo primero que viene a la cabeza es la pérdida de peso. Entonces, a mí me da la sensación como que hay dos pensamientos. Hay uno a corto plazo, que es la pérdida de peso, la restricción de alimentos, concretamente los hidratos, el sufrimiento, el castigo, la recompensa cuando hago las cosas bien. Y luego, a largo plazo, me da la sensación de que está como la felicidad absoluta. Es decir, que este sufrimiento va a estar recompensado con la felicidad absoluta de decir, yo ahora me quiero, ahora me acepto, porque ahora mismo no valgo, o sea, no me quiero y no me acepto. Pero cuando pase todo esto, ya estará, me querré. Y muchas veces no es Sí, así. sí. Se idealiza, ¿no? Esa meta o ese peso. Como que Sí, cuando sí. lleguemos ahí nuestros problemas se van a acabar bueno, vamos a tener la vida que queremos tener o vamos a recibir de los demás lo que necesitamos recibir o también de nosotras mismas, ¿no? A mí me parece muy interesante el empezar por esto porque sí que es verdad que tenemos conceptualizado que una dieta es restricción de alimentos, es pasar hambre, es el objetivo es estar delgada, ¿no? Y que incluso, y paradójicamente se asocia con cuidarte, ¿no? Si estás haciendo dietas, que te estás cuidando. Claro, y porque, más que nada porque el estar delgada es la salud. Entonces aquí entramos en la medicina, bueno, o en la sociedad pesocentrista, donde dejan que el número de la báscula o tu aspecto físico te defina, o sea, te defina tu estado de salud. Aquí es donde hay que hacer un trabajo bastante importante, porque centrarnos solo en un valor, en el número de la báscula o en cómo te ves físicamente para definir tu estado de salud, creo que es lo más reduccionista que se puede hacer. O sea, al final somos un conjunto de muchísimas cosas y tener en cuenta solo el peso es un error. De hecho, el peso sería considerado un indicador de salud o de enfermedad. Sí, bueno, principalmente por el IMC. O sea, el principal indicador médico es el IMC, que es el peso en relación a la altura. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el peso de báscula no nos dice nada porque es extremadamente variable y más en mujeres, es que no dice absolutamente nada. ¿Por qué hay ese mayor peso en la variabilidad en las mujeres? Por el sistema hormonal, principalmente. O sea, porque hay variabilidad, o sea, hay variación de peso durante el ciclo menstrual. Entonces, pues es que el peso varía incluso. Bueno, es que varía en todo el mundo desde la hora que te levantas hasta la hora que te vas a dormir, principalmente porque estás ingiriendo alimentos y estás bebiendo agua y eso al final es peso. Entonces, bueno, es que vamos así durante todo el día, subiendo y bajando. Bueno, ¿y qué mensajes creéis que hemos interiorizado a través de la cultura de la dieta? Bueno, un inciso. Podéis dejarnos comentarios o preguntas, como siempre, y nosotros iremos leyéndolas a medida que vayan surgiendo. Y volviendo a eso, ¿no? ¿Qué mandatos hemos interiorizado en esta cultura de la dieta que todas las personas somos socializadas en ella, aunque hay diferencias en cuanto al género, ¿no? Que después hablaremos de ello también. Bueno, las mujeres estamos muchísimo más presionadas a la hora de estar delgadas, pero bueno, luego vamos. Así como mensajes, no sé si te refieres a mensajes en temas de alimentación o en qué.
Sí, en general de alimentación o sí, sobre lo que se considera, o también en cuanto a los cuerpos, ¿no? A la imagen corporal. En cuanto a alimentación, es principalmente el sufrir y el pasar hambre. Creo que es lo más, o sea, es que se normaliza el hecho de pasar hambre. E incluso cuando tengo pacientes en la consulta que me dicen, pero no estoy pasando hambre. Y yo, es la idea, que no pases hambre porque estás aprendiendo a comer. Y luego, en cuanto a la imagen corporal, es el hecho de que cuando estás delgada lo eres todo y cuando estás gorda no. O sea, entonces es cuando estamos normalizando el odio hacia pues, bueno, la gordofobia al final, quiero decir. Claro. Ujú. No podemos hablar de cultura de la dieta sin hablar de la gordofobia, ¿no? Porque son dos cosas que se retroalimentan. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que hemos interiorizado, que todas las personas hemos aprendido a raíz de la cultura de la dieta, que hablamos de este concepto porque es un aprendizaje transmitido que todas las personas al final interiorizamos estas ideas en una medida o en otra. Una de las cosas que creo que hemos aprendido es que ser delgada o estar delgada o delgado es lo deseable para todo el mundo y quien no lo está va a querer estarlo, ¿no? Es como si estoy gorda o estoy gordo no me puedo aceptar con esta forma física. Esto es como inconcebible, ¿no? Yo hace poco leí un libro que se llama 10 delitos contra la gordofobia de Magdalena Piñeiro y ella, bueno, ella es activista contra la gordofobia y una de las cosas que decía que me pareció muy interesante es que ella hablaba de los cuerpos gordos como, bueno, ella usaba el concepto de cuerpo tránsito, como de si yo estoy gorda, todo el mundo da por hecho que es una fase de mi vida, que yo estoy haciendo cosas por ser delgada y que no voy a aceptar el hecho de estar gorda, que no puedo estar así toda mi vida, ¿no? Sino, vale, estoy gorda, pero voy a cambiar, voy a estar delgada porque obviamente es lo que deseo y es lo que ocupa toda mi vida, ¿no? Y es que además esto en la consulta lo veo un montón. De decir, de gente que, o sea, es que, bueno, hablo muchas veces en femenino porque veo muchísimas más mujeres que hombres, ¿eh? Pero de alguna persona que entra en la consulta y dice que lo único que quiere, que lleva 25 años a dieta. Entonces, claro, eso es, bueno, y al final pensar que cuando llegue a ese objetivo, si llega, un objetivo que, claro, que obviamente yo no le pongo, que es autoimpuesto, ¿no? Va a estar bien. Y luego al final me doy cuenta que es meramente por la presión social también. ¿Cómo crees que afecta o qué posición ocupa la salud mental dentro de toda esta cultura de la dieta? ¿Qué es lo que te sueles encontrar en consulta? Porque es verdad que nos enfocamos mucho en la parte física, ¿no? La imagen corporal, en el cuerpo que tenemos, pero todo eso deja una huella, ¿no? A nivel psíquico, a nivel identitario, autoestima, emociones, de la relación con nosotras mismas, ¿no? Y la relación con la comida. Cómo gestionamos, bueno, creo que vivimos en una sociedad donde nos enseñan a gestionar las emociones con la comida. Entonces, y bueno, y aparte la industria alimentaria no facilita el asunto, tampoco, o sea, nos ayuda a que todavía la gestionemos más de esta manera. Entonces, el gestionar las emociones de esta manera es una de las cosas que más difícil es tanto identificar por la persona que sufre esto como el intentar desmitificarlo por parte del profesional. Claro, el intentar decir, por ejemplo, hay un ejemplo que siempre pasa en la consulta, es muy clásico, que yo tengo una semana buena y termino la semana comiéndome una pizza, pero tengo la peor semana de mi vida y termino la semana comiéndome una pizza. Cuando no pasa absolutamente nada, quiero decir. Pero esto es un premio y es un castigo a la vez, y esto es gestionar los éxitos y los fracasos con la comida.
Y eso es una de las cosas que más difíciles de hacer identificar a la gente. Sí, al final es algo mucho más complejo, ¿no? Porque cuando empiezas entiendo que hacer toda esa parte didáctica, ¿no? En la consulta de qué manera, qué función está cumpliendo la comida en el caso concreto de esa persona, ¿no? Ahí se destapan muchas cajas de Pandora, ¿no? Muchas veces. Y muchas veces hay también desórdenes alimentarios encubiertos, ¿no? Que muchas veces es muy fácil verlo, ¿no? Cuando una persona puede tener cierto desorden alimentario, pero en otras situaciones es mucho más complejo, ¿no? Bastante, bastante. Sobre todo con el trastorno por atracón. A veces es muy, muy fácil identificarlo y en otros momentos no lo ves. O sea, ya ni como profesional tienes que ir a hacer las preguntas exactas, pero identificarlo a veces es muy, muy difícil. ¿Crees que todo vale para estar delgado en esta sociedad? Es decir, entiendo que tú como profesional sabes que no, o percibes y entiendes que no, pero lo que hemos conceptualizado, ¿no? Todas este tipo de dietas que hay, sobre todo por las redes sociales, que también se venden muchas formas de dietas, muchas veces muy dañinas, ¿no? Para la salud. Eh, claro, cuando caemos en ese medio para adelgazar, no lo hacemos, o sea, lo hacemos movidos por un objetivo, por un deseo, por una necesidad, ¿no? Pero ¿crees que hemos interiorizado que todo vale o que en realidad no se ve el riesgo que implica hacer ciertas dietas? Por ejemplo, ¿no? Restringir todos los alimentos y tomar solo batidos, por ejemplo, ¿no? Se me viene a la mente alguna de las dietas que algunas pacientes han llevado a cabo, ¿no? Al final nos olvidamos que todo lo que ingerimos tiene un papel fundamental en nuestro estado de salud, ya no a corto plazo, sino me refiero a largo plazo. Entonces, claro, al final, como está esta presión social y muchas veces la presión que nosotras mismas a la que nos sometemos, pues llegamos a pensar que todo vale y que entonces si algún método es rápido y además yo estoy viendo que en Instagram han colgado una foto de antes y después, claro, yo me visualizo allí. Y entonces llegamos a la conclusión de que sí, de que todo vale. Perdón. No. Te hacemos la pregunta de, ¿crees que en temas de alimentación en general, ¿no? Para población, la salud mental está infravalorada? Sí. Está infravalorada y además siempre cuando alguien no consigue bajar de peso, siempre es por falta de fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad. Bueno, al final yo pienso que la fuerza de voluntad es enorgullecerte de haberte forzado a hacer algo que no quieres hacer. Al final. O sea, no creo que sea una cosa positiva, porque si realmente algo te está costando o te estás forzando a hacer algo que no quieres hacer, es que igual no tienes que hacerlo. O igual no es el medio para hacerlo. O no es el momento. Claro. Esta idea de no estás haciendo lo suficiente para estar delgada es también otro de los mandatos o de las creencias que interiorizamos en la cultura de la dieta, ¿no? De si tú no tienes este cuerpo, es porque en realidad lo estás haciendo muy mal o tienes que cambiar cosas o no estás haciendo lo suficiente, ¿no? Porque eso también nos lleva a que todo el mundo puede estar delgado y eso es cierto. Si no, no habría variedad de cuerpos. Si no, todo el mundo estaríamos delgado. Todas las personas podemos tener un cuerpo X, ¿no? Independientemente de cómo seamos y de nuestras características personales, ¿no? Pero tenemos que entrar en ese molde, por así decirlo, ¿no? Y si no entras es que lo estás haciendo muy mal o no estás haciendo lo suficiente. Es que, claro, al final, si realmente fuera así, todo el mundo estaríamos delgadísimos siempre.
Y lo más curioso es que, claro, se piensa esto habiendo cambiado los cánones de belleza durante muchísimo tiempo, que ahora mismo es las mujeres delgadas, bueno, y los hombres delgados y musculados, pero hace 50 años no era así, y en la Edad Media tampoco era así. Entonces, al final, todo se resume a a la presión. Además hay una normalización en que todos discriminemos esos cuerpos no normativos, ¿no? Con lo que decíamos antes, ¿no? Con esos estereotipos o esos prejuicios que asignamos a las personas delgadas o a las personas gordas por el hecho de tener un cuerpo concreto, ¿no? Pues, por ejemplo, las personas delgadas se asocia pues a ser personas más exitosas, que se sienten más felices consigo mismas, ¿no? Que eso también es algo que no es cierto, ¿no? O que las personas gordas son personas que son unas vagas, que en realidad están gordas porque no tienen fuerza de voluntad y tantas otras cosas, ¿no? Sí, sí. A mí además hay una cosa que me llama mucho la atención y es, esto ya luego lo veo en la otra faceta de mi vida, que es la de profesora de secundaria, en cómo desde la adolescencia, bueno, desde antes de la adolescencia, está tan arraigado el hecho, por ejemplo, de que no me puede gustar una persona que tiene sobrepeso o que tiene obesidad. Y además, si me gusta, no se lo digo a nadie. Porque ¿cómo me va a gustar? ¿Crees que ahí influye el género? Yo creo que en todo influye el género. Pero Es sí. decir, Pero dime. ¿crees que influye de la misma manera el que a una mujer a una mujer heterosexual le guste un hombre que está gordo que al revés? ¿Que a un hombre heterosexual le guste una mujer que está gorda, por ejemplo? No, yo creo que a los hombres se les permite todo un poco más. O sea, solo hay que ver las revistas estas que te marcan las debilidades de las mujeres con un poig o un art y luego están a los hombres que son unos gordibuenos o unos fofisanos. Sí, total. Entonces... Es decir, cuando el objeto de deseo al que tenemos que gustarle no es un hombre, podemos nos fijamos en otras cosas, ¿no? O bueno, el cuerpo no tiene que entrar dentro de un canon tan rígido, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que eso me parece muy interesante, ¿verdad? El resaltar esa diferencia. A mí me parece interesante que has nombrado antes lo de cómo se refuerza también en las redes sociales todas estas ideas perjudiciales que aprendemos sobre la alimentación, porque creo que precisamente uno de los efectos más dañinos de ese tipo de fotos, que son tan comunes, es que solo vemos una parte muy pequeña de la vida de esa persona, ¿no? Es decir, estamos viendo el cambio físico y damos por hecho que, claro, ahora está delgada, pues ya es feliz, ¿no? Ha conseguido su meta, esa meta ansiada, y ya sus problemas importan menos. Pero creo que casi nunca nos paramos a pensar cómo ha sido el proceso y cómo está siendo el proceso de que esa persona se mantenga en el peso que tiene ahora. Y por eso te hacía antes la pregunta, ¿no? De si la salud mental está infravalorada, porque entiendo que tú muchas veces en consulta ves esa total normalización de conductas que son autodestructivas y dañinas. O al menos es lo que vemos nosotras también en terapia, ¿no? Y el tema que decías de las redes sociales, al final sí que es verdad que muchas influencers comentan que siempre es el 10% de su vida, ¿no? Lo que muestran por redes sociales. Y en las fotos estas de antes y después, hay que tener en cuenta también en qué condiciones se hacen estas fotos. Y esto la gente no, claro, al final cuando tú lo ves, no
claro, no sabes en qué momento del día está, ni en qué ha hecho, ni si está escondiendo tripa. Simplemente para mostrártelo. Entonces, yo incluso en la consulta he llegado a recomendar que dejen de seguir a gente. Porque al final, si te está haciendo daño lo que ves, fuera. ¿Cómo crees que la cultura de la dieta normaliza conductas o incluso síntomas que encuadraríamos dentro de un TCA, de un trastorno de la conducta alimentaria? Porque, por ejemplo, la restricción de alimentos está totalmente normalizada dentro de la conducta de la dieta, ¿no? El tener alimentos prohibidos o el compensar, ¿no? Si he comido pan o si me he comido un bocadillo, por la noche no ceno, me como una manzana. Pero es que además son tendencias que están tan interiorizadas que a veces es muy difícil, o sea, que tu mensaje cale. Porque el caso es que el asunto es súper peliagudo. O sea, podríamos estar aquí horas y horas hablando sobre mitos de la alimentación y sobre todo la mitificación de los hidratos. Pero otra de las cosas que ha calado muchísimo es el pasar hambre. O sea, y sobre todo luego el hecho de decir, vale, pues voy a cenar, por ejemplo, un plato de espinacas y ya está, pero... O, mira, el otro día en la consulta me pasó. Tenía un paciente que me dijo, bueno, pues me puse a cenar piña. Y yo pensé, bueno, si no tienes demasiada hambre, pues bueno, puede ser. Entonces al rato me comentó que uno de sus hijos había dejado algo en el plato y entonces se comió esto. Y que de repente a las 4 de la mañana tenía hambre. Entonces, porque todo el rato había estado reprimiendo esta sensación de hambre. Y entonces, pues simplemente se levantó a comer. Pues obviamente, porque si tienes hambre de verdad, es que tienes que comer. El caso es que aquí el hecho de pasar hambre está extremadamente normalizado. Pero es que además luego con todas las conductas compensatorias que luego se generan. Y la sensación de culpa, ¿eh? Sí, de me he portado mal. Y creo que muchas veces los nutricionistas deberíamos cambiar también el lenguaje a la hora de hablar, sobre todo de decir, bueno, pues este alimento igual, en vez de decir que no está bien o que es malo, decir que igual no es tan interesante. O intentar cambiar un poco los lenguajes, porque a veces nosotros mismos nos tiramos piedras sobre el tejado de la cultura de la dieta. Sí, y por ejemplo, cuando vas a la consulta de nutrición y te echan la bronca. A vosotras supongo que también os pasa. Porque en la consulta de psicología también es de las que está... mis pacientes... Pero que ahí no estamos fomentando precisamente todas estas dinámicas con respecto a la comida o a la imagen que ya traemos de fuera a la consulta, y que la consulta tendría que ser un espacio precisamente para desaprender y reaprender otros conceptos. Y sobre todo un espacio seguro. Pero sí que es verdad que en muchos casos los pacientes aparecen y dicen que necesito a alguien que me riña. Entonces, claro, pues si alguien te tiene que reñir para que hagas un cambio de hábitos, igual es que no es el momento o no quieres hacerlo. Entonces, creo que al final, bueno, una de mis estrategias en la consulta es intentar romper esquemas. Entonces, intento desmitificar todo lo que se puede y si yo veo que hay alguna limitación emocional, lo primero que hago es derivar. Porque si no, no vamos a hacer nada. A mí hay cosas que se me escapan de las manos. Entonces, el romper esquemas es muy positivo porque la gente se queda un poco como, vamos a ver cómo evoluciona esto. Igual aquí no pasó hambre. Algo que me parece muy interesante es que en las dietas también nos dan una falsa idea de control, ¿no? Me explico. Como que si yo me pongo a hacer una dieta, estoy controlando algo de mi vida, que tiene que ver pues con las cosas que como, con mi imagen corporal, de cómo mi cuerpo va a cambiar. Y creo que es algo muy peligroso pues en situaciones en las que sentimos que no controlamos
cosas o que no controlamos las situaciones o los momentos vitales en los que estamos inmersos, a agarrarnos a una dieta o a un estilo de alimentación concreto como método de control de esto sí que puedo controlarlo y aquí sí que puedo focalizar mi energía, puede ser peligroso, ¿no? No sé si tú es algo que ves. Sí, porque además es que puedes llegar a tener sintomatología de trastorno de conducta alimentaria. Al final, cuando estás en ese momento de querer tenerlo todo absolutamente atado, porque es como el único aspecto de tu vida que puedes tener absolutamente atado, porque al final todo lo que tú ingieres depende solamente de ti, a no ser que seas un niño o una niña. Entonces, aquí es donde podemos incluso alimentar las tendencias de trastorno de conducta alimentaria y de la cultura de la dieta en general. A mí me parece algo muy interesante y que al final es algo que también se ve en muchas personas que han tenido un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Como en algún momento de su vida esa necesidad de controlar algo, pues bueno, en su caso fue la comida, ¿no? O su imagen corporal o su cuerpo, ¿no? Antes hablábamos de pasar hambre y ¿crees que con esta dinámica continuada en el tiempo de pasar hambre, al final nos acabamos desconectando de esas señales fisiológicas que todos traemos al mundo, por así decirlo? Una de las cosas que más hay que reaprender cuando se viene a la consulta es a volver a identificar esa sensación de hambre. O sea, al final es una señal fisiológica que debería ser muy rápida de identificar, pero como estamos también tan expuestos a tantísima cantidad de alimentos que no son saludables y como también gestionamos las emociones con la comida, al final como que se desestabiliza esta conexión. Y el volver a aprender a sentirla es una de las herramientas principales para que, más que nada, para que la relación con la comida también sea un poco más saludable. En cuanto al hambre emocional, que es algo que has ido comentando, ¿no? El gestionar las emociones con la comida, a nosotros es algo que nos parece muy interesante. No es tanto penalizar eso, no es tanto penalizar el hambre emocional, sino ser conscientes de que estamos comiendo no porque tenemos hambre, sino porque me siento triste o me siento enfadada o lo que sea, ¿no? Creemos que es mucho más importante el ser consciente de cuándo, cómo y por qué, es decir, qué función tiene eso que estoy comiendo o el hecho de comer, que no tanto decir eso está mal, ¿no? Porque, bueno, creo que no aporta tanto, ¿no? El decir que no podamos canalizar las emociones con la comida, sino el conocerlo, ¿no? Y ver qué función cumple en mi vida y por qué yo he desarrollado esa estrategia de afrontamiento de las emociones, ¿no? Para poder ir cambiándolo, ¿no? Como ir deshaciendo ese nudo, que en ocasiones, pues, es algo que ya viene de un patrón interiorizado, ¿no? De mecanismo de afrontamiento. Pero también creo que es importante porque cuando a veces se habla mucho del hambre emocional, se tiende a verlo como algo negativo o que deberíamos de desterrar de nuestras vidas. Y no es tanto que no podamos a veces comer cuando estamos mal o dejar de comer, sino que no sea la dinámica, ¿no? Porque a lo mejor yo tengo un mal momento, yo tengo un mal día y a lo mejor se me cierra el estómago o como de más. Pero si pasa puntualmente, nosotros tampoco lo vemos como algo tan dañino que si fuese la dinámica, ¿no? Claro, que no sea la única herramienta de gestión emocional. Y creo que ahí también es muy importante el autoconocimiento, el observarnos a nosotros mismos, porque es diferente decir, estoy triste, se me ha cerrado el estómago y no tengo esa hambre física de la que hablamos, que no decir, estoy triste, en el fondo tengo la creencia de me voy a castigar porque estoy triste y entonces decido no comer. Son conductas que aparentemente son lo mismo, pero en el fondo son muy diferentes, ¿no? Estamos ahí haciendo una gestión emocional muy distinta.
Yo creo que aquí lo que habéis dicho es lo más importante. Sobre todo es el conocer el cuándo lo hago y por qué lo hago. Y sobre todo, bueno, hay unos casos en los que siempre cuando hay hambre emocional me dicen, ¿qué puedo comer? Como buscando una opción saludable. Entonces digo, bueno, ostras, pues si en ese momento tú sientes la necesidad de tomarte un bombón, o dos o tres, pues un bombón o dos o tres. O sea, no busques comer mandarinas, porque posiblemente eso no va a saciar ese aspecto emocional. Entonces, claro, yo lo que siempre recomiendo es saber identificar qué es lo que ha pasado y qué ha desencadenado estas ganas de comer algo que no es bueno, digamos. O sea, entonces, claro, y si tú cuando lo identificas sigues sintiendo la necesidad, ostras, pues cómete los 3 o 4 o 5 o 6 bombones que te tengas que comer. Pero sobre todo con conciencia. Sí, totalmente. A mí este tema me parece súper importante, ¿no? El de recalcarlo. ¿Qué emociones dirías que están inmersas dentro de la cultura de la dieta? O cuando empezamos en ese peregrinaje de querer adelgazar, de querer hacer dietas, de tener ese objetivo, ¿no? De tengo que estar delgado, tengo que entrar en una talla 38. ¿Qué emociones crees que empiezan a entrar en juego ahí? En ese peregrinaje, por esa meta o por ese cuerpo idealizado. Y yo diría que primero, el primero de todo, o sea, lo primero que se me viene a la mente cuando me haces la pregunta es la frustración. O sea, eso es lo primero que me viene. Y luego, sobre todo la autoexigencia de... O sea, sí que es verdad que no es una emoción, pero es la presión que me ejerzo hacia mí misma o hacia mí mismo. Nosotros lo que vemos es que hay emociones muy complejas y diríamos que son las más difíciles de gestionar, ¿no? Por ejemplo, la vergüenza y la culpa. O sea, que entran ahí en un binomio de que es muy difícil no sentirte culpable cuando estás en una dieta o no sentir vergüenza, porque ya de base estás rechazando el quién eres ahora mismo, ¿no? O sea, no lo estás viendo como algo válido, ¿no? Estás enfocándote en algo que deberías ser, ¿no? Entonces, esas emociones nos parecen súper difíciles de gestionar en la vida en general, ¿no? La culpa y la vergüenza, pero creemos que están muy presentes cuando entramos en el peregrinaje de las dietas o de obtener un cuerpo heteronormativo, ¿no? Y también creo que una de las emociones también que toma mucho peso es la rabia hacia una misma. Sí. El enfadarte contigo misma por no cumplir las expectativas que te habías marcado o en la comparación con el resto de cuerpos de otras personas o ante lo que sea, ¿no? Ante ir a comprar ropa, por ejemplo, ¿no? En vez de enfadarte con la industria, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, también es parte de todo esto, ¿no? Es parte de toda esta cultura de la dieta, el no poder a lo mejor comprar en tiendas que compra la mayoría de la gente, porque no hay tallas, pues la rabia va hacia una misma, ¿no? Y esa autoexigencia como que aumenta, ¿no? Y la necesidad de querer cambiar y a poder entrar, por ejemplo, en un vestido de una tienda de las que va todo el mundo, ¿no? Y aparte, también es muy complicado hacer, o sea, que al final que mi tarea sea el hacerle ver a la persona que se sienta delante que tiene que ser un poco más benevolente también y hacer las cosas desde el amor propio. O sea, creo que ningún proceso, ni de cambio de hábitos, ni de absolutamente nada, no se puede hacer si ya desde el inicio no hay por lo menos respeto y amor propio hacia uno mismo. Porque si no, da igual los kilos que pierdas, que va a ser exactamente igual. Vas a seguir siendo autoexigente o vas a seguir siendo... no vas a ser benevolente contigo.
Claro, una cosa muy interesante que muchas veces se dice cuando se habla de nutrición y salud mental, ¿no? Es que muchas veces los problemas que tenemos con la alimentación no son problemas con la alimentación, sino problemas que se gestionan a través de la alimentación, ¿no? Pero el problema de base eh, está en otra parte, está en nuestra salud mental. Entonces, cuando tenemos conductas con nuestra alimentación basadas en la autoexigencia, en el castigo, en el pensamiento rígido, ¿no? De me porto bien o mal, esto es bueno o es malo, está prohibido o no. Al final, muchas veces son ideas o conductas en la relación con nosotras mismas que van mucho más allá de la alimentación, que podemos ver en otras áreas de nuestra vida y que, como tú dices, incluso cuando alcanzamos esa meta de a lo mejor perder el peso que yo me había planteado, siguen estando en mi vida, porque al final es como si yo en la relación conmigo misma he superado ciertos límites en los que en realidad me he maltratado muchas veces, ¿no? Para perder ese peso que me había planificado. Y por eso antes hablábamos de por qué es tan importante visibilizar el cómo. Si yo estoy perdiendo peso, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Me estoy tratando mal en el proceso? ¿Me estoy normalizando que me tengo que tratar mal y que esta es la única vía? Porque al final eso deja secuelas y es muy difícil después reparar esa relación con una misma o con uno mismo. Por eso creo que es tan importante el ver a la persona que se sienta delante como lo que es, como una persona, no como simplemente alguien que quiere adelgazar y ya está. O sea, no como alguien... o sea, esto es como cuando vas al médico y vas a una especialidad y solo es esa especialidad. O sea, al final hay que mirar a la persona como un ser integral. O sea, como que todo está relacionado. Y creo que alguien que vea la salud mental en temas de alimentación puede ayudar muchísimo más a alguien. O sea, sobre todo si es en pérdida de peso. ¿Y qué impacto crees que tiene en la autoestima de una persona el hacer dietas que ya se sabe que no se van a poder mantener en el tiempo? Porque son dietas que muchas veces empezamos una dieta que nos dura pues X meses o X semanas o X años, pero después la acabamos dejando porque es insostenible, ¿no? Porque nos implica por eso, ¿no? Pasar hambre, tener una restricción de alimentos brutal y entonces en algún momento te la saltas y te vas a tomar por saco, ¿no? Pero ¿qué impacto crees que tiene el entrar en ese bucle de abandono una dieta porque no me funciona, empiezo otra, que después va a pasar lo mismo? Pero entonces, bueno, es o no me funciona o no soy capaz de hacerla. Entonces, esto con lo que quiere decir es que posiblemente es seguir fustigándonos y seguir pensando que no valemos y que no podemos hacerlo porque no tenemos fuerza de voluntad. Entonces, al final, todo esto también tiene muchos efectos en la autoestima. Entonces, sí. Es la pescadilla que se muerde la cola. Porque estás... Claro, al final te deja una idea de fracaso, ¿no? De he fracasado o, bueno, ha sido culpa mía, ¿no? Y nos llevamos toda la carga, ¿no? Y eso al final, pues, te vas quedando con una imagen de ti misma muy deteriorada, ¿no? Con muy poca autoeficacia, ¿no? ¿Cómo definiríais qué es la gordofobia? Yo creo que, bueno, que la gordofobia al final es lo que hace que en mayor o menor medida todo el mundo tengamos ciertos, no sé si decir problemas o ciertas conductas que no son tan saludables con nuestra imagen corporal, con la forma en la que comemos, con la forma en la que nos relacionamos con el deporte, porque existe esa presión y ese miedo para todo el mundo, ¿no? A mí me pareció muy curioso cuando nos confinaron, hace ahora un año, cuando empezó la cuarentena, en redes sociales vi a muchas personas transmitiendo que
uno de esos principales miedos de ese tiempo que íbamos a pasar sin poder salir de casa era engordar. Y ahora lo pienso fríamente y pienso, qué horror, ¿no? O sea, nos habían encerrado en casa porque porque la pandemia había alcanzado unos niveles en los que eso era necesario, una medida tan impensable, ¿no? Y una de las mayores preocupaciones de muchísimas personas era engordar. Cuando estábamos en casa precisamente porque había una enfermedad desconocida que estaba saturando los hospitales y que estaba muriendo muchísima gente por eso. Y es como qué distorsionados estamos como sociedad, ¿no? A nivel de peso, de la imagen corporal y de todos estos temas. A mí me ha dado, o sea, con esto que dices del miedo a engordar durante la cuarentena, la sensación que me dio a mí en muchas ocasiones es que al final era pasar mucho tiempo conmigo misma o conmigo mismo, y entonces que es quizá no saber, y estar menos ocupado mentalmente y no saber cómo gestionarlo. Entonces, en algunos casos que vi, sí que se gestionaba a través de la comida. Entonces, empezó ese miedo y ese también, pues, es esta bola que se va haciendo cada vez más grande. También me parece curioso lo normalizados que tenemos los comportamientos que son propios de un TCA. O sea, por ejemplo, durante la cuarentena también yo vi cuentas que venden pues deporte o conductas de salud, ¿no? Supuestamente, dando consejos de qué hacer si siento hambre. Y eran consejos tipo, lávate los dientes para evitar picar, ¿no? Y esto en ningún momento seguramente esa persona pensará qué está promoviendo o qué efecto puede tener en otras personas ese tipo de conductas. Yo creo que en Pero redes volvemos sociales... a lo mismo, ¿no? Lo que estamos comentando. No vemos a priori como algo malo el que yo me obsesione un poco con la alimentación o con el deporte. Porque es salud. Pero yo creo que en redes sociales hay que ser extremadamente cuidadoso o cuidadosa con los mensajes que se dan, porque nunca sabes quién hay detrás de la pantalla. Entonces, podemos hacer muchísimo daño cuando lanzamos mensajes a la ligera. Y aparte, en temas de alimentación, creo que mucha gente que no es ni dietista nutricionista ni técnico superior en dietética se lanza a dar mensajes porque a mi vecina, la del quinto, le han funcionado. Entonces, hay que ser extremadamente cuidadoso con las fuentes y extremadamente cuidadoso con a quién escuchamos. No sé si tenéis alguna pregunta a las personas que nos estáis viendo. Porque estamos aquí en nuestra charra que te charra. O algo que queráis comentar. ¿Cómo creéis que afecta el género? ¿Hay diferencias en cuanto a la cultura de la dieta? ¿A quién lo preguntas? A vosotras. Bueno, a la gente también, si quieren contestar, si quieren aportar, ¿no? Su opinión. Yo creo que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De, por un lado está como ese deseo normativo de a las mujeres que les gustan los hombres, a cualquier persona que le gustan los hombres, ¿no? Puede gustarle un hombre con cualquier tipo de forma física, pero las mujeres, si no son delgadas, no son deseables. Sobre todo para los hombres, ¿no? Porque al final esto es como lo que se aprende. De hecho, creo que algo que también se ve mucho es que un hombre puede envejecer o puede cumplir años y su cuerpo puede cambiar y no pasa nada,
pero una mujer no. O sea, una mujer tiene que tener 40 años y un cuerpo de 20 y un cuerpo de 20 de una chica delgada. A pesar de todas las cosas que ha vivido o del momento vital en el que esté o de cómo sea su cuerpo, por lo que sea, ¿no? Pero nunca puede tener permitido el envejecimiento o el cambio en el cuerpo, ¿no? En su imagen corporal. Es decir, si tú eras delgada con 20 años y después ya no lo eres, siempre vas a tener a alguien que te va a decir, pero ¿qué te ha pasado con lo delgada que eras, no? O sea, tú no tienes permitido el poder cambiar, ¿no? Cuando además en la perimenopausia hay cambios corporales y hay cambios físicos, hay cambios hormonales, hay cambios de todos los tipos. Entonces, esto es una cosa que tampoco nos cuentan. Entonces, cuando llegas a la perimenopausia y empieza la frustración también y la culpa y la rabia, porque tu cuerpo está cambiando y no sabes por qué. Pero en cambio, si nos lo explicaran, o sea, a mí me da la sensación de que si a ti te contaran desde bien niña que esto va a pasar, abrazarías ese cambio. Pero ahora mismo lo rechazamos. ¿Crees que... A ver, te vamos a hacer algunas preguntillas, ¿vale? Que aprovechando que estás aquí nos parece como muy interesante, ¿no? ¿Crees que en parte la gordofobia o el movimiento contra la gordofobia pone en jaque a algunos nutricionistas? ¿O alguna concepción sobre la nutrición? Porque entiendo que normalmente la gente va a los nutricionistas para adelgazar, ¿no? Aquí, y yo soy súper consciente de que en mi profesión hay una gran contradicción, sobre todo porque, ostras, porque la gente viene a perder peso. Pero creo que también está en manos del profesional de la salud el intentar romper los esquemas que os decía antes, de apartarnos al máximo de la cultura de la dieta y de hacer, si quieres realmente hacer un cambio, porque quieres, o por los motivos que sea, me da igual, que sea desde o sea, desde el amor propio, porque si no, no vamos a conseguir absolutamente nada. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer los nutris al final es olvidarnos de la báscula, pese a que es una profesión que ha sido extremadamente pesocentrista y que por ejemplo, en mi caso, yo peso más de lo que me gustaría, porque me gustaría no pesar a nadie, y en algún caso, pues continuamos, porque obviamente mi manera de trabajar ha evolucionado a medida que han evolucionado también mis conocimientos. Entonces, claro, cuando sales de la carrera... Bueno, yo me compré la báscula antes de terminar la carrera. Entonces, claro, realmente pensaba que era la herramienta que se tenía que utilizar. Hasta que empecé a trabajar y había algo que me chirriaba. Digo, no entiendo por qué. No entendía muy bien. Yo, pues, era como que el evento más importante de la consulta era el momento de pasar a la báscula. Cuando quizá la persona me había dicho, María, pues yo siempre había tenido estreñimiento y estoy yendo al baño día sí, día no. Y ese es muchísimo mejor indicador que cualquier otra cosa. Pero el momento importante era el de la báscula. Y ahora una de las cosas de las que estoy más contenta es de que cuando la gente entra a la consulta la busca y no está. Entonces creo que ahí tenemos muchísimo trabajo. Luego, creo que también es muy importante no poner ningún objetivo de peso y promover que nadie se pese en casa. Porque entonces estaremos rompiendo esquemas en la consulta, pero los estaremos manteniendo en casa. Y luego creo que la educación nutricional debería ser la base del trabajo del nutricionista. O sea, el aprender a comer y a ser críticos con las elecciones que hacemos, porque al final la industria alimentaria lo único que quiere es que comamos. Que comamos productos que posiblemente que no sean saludables. Y con tu forma de trabajar, que digamos se sale de la norma o de la tradición, en cómo se hacía antes o en cómo algunos profesionales ejercen la nutrición,
tienes pacientes que se van directamente porque a lo mejor tú les comentas que, pues bueno, que tú prefieres no trabajar con la báscula, les haces toda esta educación nutricional que comentas. Tienes pacientes que se van porque en realidad buscan, pues eso, ¿no? Un peso constante, el medir el resultado a través de un número, el tener una dieta de tienes que comer esto súper rígido, súper marcado. Sí, hay pacientes que se van y que se van a otro sitio a buscar lo que quieren. O sea, al final, claro, cuando un paciente entra en la consulta tiene como muy claro qué es lo que quiere, que normalmente es yo quiero que me controlen, quiero que me pesen y quiero tener un menú cerrado. Entonces, claro, eso no pasa, porque normalmente en una primera visita, por lo menos conmigo, jamás te vas con ninguna pauta alimentaria. No te vas con absolutamente nada. Te vas con una serie de objetivos y con deberes. Entonces, claro, eso ya es como que echa un poco para atrás, o sea, les echa un poco para atrás, porque al final tienen ese pensamiento tan arraigado que es muy difícil intentar trabajar realmente de la manera que quieres. Entonces, por eso también creo que es importante intentar adaptarnos al máximo al paciente, pero sin ceder del todo. O sea, al final, obviamente, cada uno tiene sus necesidades y hay que intentar adaptarnos. ¿Y dirías que estas son algunas de las creencias interiorizadas que son más resistentes a la hora de trabajar con los pacientes? El tema de, pues eso, ¿no? De no pesarse, de no utilizar el peso como un indicador de nada, el no tener un menú Sí, cerrado, o el no contar, yo qué sé, las calorías que comemos, o el el no no pesar la pesar. comida. Es difícil, hay gente que se siente perdida. Entonces, claro, podemos utilizar también herramientas más visuales, como sería el plato saludable, que es una de las, creo que de las mejores cosas que han inventado, porque realmente es muy visual y tampoco genera esa sensación de decir tengo que exactamente medir todo a la perfección. Pero sí que es una de las creencias que más cuesta, o sea, el decir que, ostras, es que, y si te mueves un poquito más un día, vas a quemar más. O sea, que no, o sea, al final hacer las cosas teóricas nunca se adaptan bien a la práctica. ¿Por qué crees que es importante abordar combinar el abordaje de la nutrición con el enfoque de la salud mental o trabajar en equipo, por así decirlo, ¿no? Con otros profesionales? Sobre todo es el observar a la persona como lo que es, como la persona. O sea, que al final no tenemos que, o sea, tenemos que pensar que hay alguien que tiene un pasado, que ha hecho 55.000 dietas o no ha hecho ninguna, que tiene una familia o no la tiene, que al final que tiene sus propias vivencias y que todas las personas son distintas. Entonces, creo que si se aborda desde diferentes perspectivas, el trabajo es muchísimo mejor. O sea, y al final la persona también se siente un poco más realizada en ese aspecto. Creo que teníamos alguna pregunta, ¿verdad? El otro día, Sí. que nos dejaron. A ver. A ver si la encontramos. Vale. Una persona nos decía, la restricción nos lleva a atracón. Después de un TCA es difícil salir de algunas afirmaciones de la cultura de la dieta.
calificar los alimentos sean buenos o malos nos lleva a castigarnos cuando hacemos uso de los malos. Aquí era lo que comentaba de intentar cambiar el lenguaje. El que al final cuando calificas las cosas como buenas o malas, siempre está la culpa detrás. Entonces, y aparte, ostras, que en una buena alimentación tiene que haber flexibilidad. Si no está, si es rígida y que no puedes consumir absolutamente ningún alimento que no sea saludable, es que a nivel emocional tampoco está bien. Entonces, o sea, sino que hay cosas a trabajar, quiero decir. Entonces, la flexibilidad tiene que estar. Y nada, que al final que tenemos que cambiar el lenguaje. O sea, es que ya está bien de poner que las cosas están bien o están mal. Sí, total. Qué bueno. Pues no sé si queréis comentar algo las personas que nos estáis viendo, si queréis preguntarle algo a María. A nosotros nos ha gustado mucho hacer este directo contigo. Bueno, y te propondríamos hacer otro, ¿no? Que nos hablaras de la salud hormonal ligada a la nutrición o cómo trabajas en ese espacio con mujeres, ¿no? Porque creo que puede ser muy beneficioso. No sé cómo te has sentido. Bien, nerviosa, pero bien. Es divertido. Al final, hablar de lo que te gusta está siempre bien. Bueno, dejaremos el directo guardado también, porque hay personas que nos han dicho que no podrían verlo, entonces lo verán después. Y nada, no sé si queréis comentar algo más para acabar. No, por mi parte que ha sido muy interesante, que siempre aprendemos mucho de María. Y bueno, pues gracias a las personas que nos habéis visto este rato y a quienes nos veréis después. Y yo nada, que he estado muy a gusto, chicas. Bueno, sí, a nosotros también. Y que si queréis seguir a María, no es muy activa en redes sociales, pero porque tiene, bueno, pues ¿por qué no, no? Porque tiene muchos campos abiertos para ir de trabajo. Pero bueno, si queréis seguirla, nosotras trabajamos con ella, podríamos decir, en equipo, ¿no? Y la verdad es que nos gusta mucho su forma de ver la nutrición, la alimentación y a las personas en general, ¿no? Qué bien. Yo estoy encantada con vosotras. Pues nada, nos despedimos. Bueno, pues gracias por este rato. Gracias. Que vaya muy bien. Que vaya bien. Chao. Chao.